Muy buenas chicos, como os dije el último día de clase, para que podáis estas vacaciones poder trabajando un poco, os voy a explicar por lo menos cómo se construye una recta en el espacio, que veréis que es muy similar a lo que trabajamos el año pasado en el plano, solo que la ecuación implícita o la ecuación general es un poquito diferente, y luego cómo se construye un plano, ¿vale? Que es la primera vez que lo vais a hacer porque hasta ahora estábamos trabajando en dos dimensiones con lo que no existe la construcción de planos, pero como ahora ya estamos en tres, pues sí, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa o qué necesitamos para construir una recta? Bueno, para construir cualquier recta, por ejemplo, vamos a llamarla R, a la recta que vamos a construir necesitamos lo mismo que necesitábamos en el plano. Necesitamos un punto, ¿vale? Que va a tener sus coordenadas, pues vamos a poner x0, y0 y z0, ¿vale? Y un vector director de la recta R, por ejemplo, ¿vale? Al que llamaremos, pues, U1, U2 y U3, ¿vale? Recordad que los puntos suelen representarse sin el igual, aunque en algunos sitios sí que lo ponen, y los vectores directores, pues ahí sí que les ponemos el igual, ¿vale? Y para que se note que es un vector, ponemos una flechita encima, que con lo que gustan a vosotros las flechas, yo creo que no tendréis problema, ¿vale? Bueno, pues empezamos. ¿Cuál es la primera ecuación que podemos construir? Pues igual que el año pasado, la primera ecuación sería la ecuación vectorial, ¿vale? Ecuación vectorial. Y os recuerdo cómo era. Pues en este caso, cualquier punto que tendría como coordenadas x y z será igual a nuestro punto, que es de coordenadas x0 y 0 y z0, el que tengamos, ¿vale? Más nuestro vector director, u1, u2, u3, multiplicado por un cierto escalar, con lambda perteneciente a R, ¿vale? Es lo mismo que teníamos el año pasado, solo que el punto y el vector director tenían solo dos coordenadas y el punto que podíamos construir pues también tenía solo dos coordenadas, ¿vale? De forma genérica es como, aquí tenemos que cualquier punto, ¿vale? Cualquier punto que yo quiera construir, pues será de la forma el punto que tengo más lambda por el vector director, ¿vale? Con lambda perteneciente a los números reales. Luego haremos un ejemplo de todo, ¿vale? Para que veáis todas las ecuaciones, pero esta sería la primera, la vectorial. La siguiente, la paramétrica, ¿vale? Lo ponemos ecuación paramétrica. También es muy similar a la que, bueno, similar, igual que la que veíamos el año pasado, ¿vale? Claro, paramétrica, o con la ecuación paramétrica lo que queremos es separar en cada uno de los parámetros. Es decir, queremos ver cuánto vale la x, cuánto valdría la y y cuánto valdría la z de estos puntos que yo podría construir en la recta. Y claro, para ver qué es lo que vale la x, yo solo me tengo que fijar en la primera coordenada de esta suma de vectores que tengo al otro lado de la igualdad. Bueno, de suma de un punto y un vector por un escalar. Es decir, la x sería x0 más u sub 1 por lambda, ¿vale? Lo mismo nos pasa con la y. Sería y0 más u sub 2 por lambda. Y con la z, que sería z0 más u sub 3 por lambda, ¿vale? Como no sé si recordáis del año pasado, siempre lo importante es saber cuando nosotros tenemos una recta en cualquiera de, o un plano después en cualquiera de sus formas, saber dónde podemos encontrar los elementos más característicos. En este caso, saber dónde podemos encontrar dónde está el punto, ¿vale? Que en este caso estaría aquí, ¿vale? Aquí tenemos las coordenadas del punto y dónde está el vector director, que en este caso está aquí, ¿vale? Es decir, si yo quiero construir directamente la ecuación paramétrica, lo puedo hacer teniendo un punto y un vector director, ¿vale? Venga, pues pasamos a la ecuación continua, ¿vale? Igual que el año pasado, la ecuación continua la conseguimos solo de despejar en cada una de estas ecuaciones, ¿vale? Lo hago y después lo borro. Por ejemplo, en la x, si yo llevara el x0 al otro lado, tendría que x menos x0 es u sub 1 por lambda. O lo que es lo mismo, lambda sería x menos x0 entre u sub 1.
Y si lo hago en la otra ecuación, pues me quedaría que lambda es i, en la ecuación de i, quiero decir, i menos i0 partido por u sub 2. Y si lo hago en la de z, pues sería que lambda es z menos z0 partido de u sub 3, ¿vale? Claro, tengo tres valores diferentes de lambda, pero yo, si quiero construir cualquier punto en esta primera ecuación, solo podría coger un valor de lambda. Es decir, lambda tiene que valer lo mismo en todo. Por tanto, esta lambda y esta lambda tienen que ser iguales. Y con ello lo que hacemos es construir o escribir la ecuación continua de la recta. La que sabemos que x menos x0 entre u sub 1 vale lo mismo que i menos i sub 0 entre u sub 2, ¿vale? Y por último, es también lo mismo que z menos z0 entre u sub 2. U sub 3, perdón. ¿Vale? Y con esto tendríamos ya escritas todas las ecuaciones de la recta que podemos escribir directamente desde los datos iniciales, ¿vale? Aquí podéis encontrar que el vector director está aquí abajo, ¿vale? Y el punto aparece aquí arriba, pero ojo, detrás del menos, ¿vale? Es decir, si aquí me aparece x menos 1, es porque mi punto inicial es 1, ¿vale? Bueno, y por último, tendríamos las ecuaciones generales o implícitas de la recta. Y digo las, no la, ¿vale? Es lo que cambia con respecto a las construcciones del plano del año pasado. Ecuaciones generales. ¿Vale? Las ecuaciones generales van a ser de la forma una cierta constante que multiplica x más otra cierta constante que multiplica y más otra cierta constante que multiplica z más d igual a 0, ¿vale? Y lo mismo aquí abajo, ¿vale? b', z' más b', ¿vale? Todo esto será r. Como veremos ahora después, cuando construyamos un plano, los planos tienen esta forma, ¿vale? Pues una cierta constante que multiplica x, más otra cierta constante que multiplica y, más otra cierta constante que multiplica z, más otra cierta constante igualado a 0, por lo que cuando escribimos la ecuación general de la recta, sí, lo que decimos es que está escrita como la intersección de dos planos, ¿vale? El plano que forma esta recta y el plano que forma la otra. Hay que yo dibujando tampoco que sea muy buena. Pero bueno, imaginaos que tenemos un plano que es de esta forma, ¿vale? Y lo cortamos con otro plano que sea, pues, así. Vale, imaginaos. Vale, sale por aquí. Claro, ¿dónde se cortan estos dos planos? Pues se cortan aquí, ¿vale? Esto es solo un trozo, pero claro, tenéis que entender que los planos son infinitos, ¿vale? Porque entonces la recta también lo sería. La recta así escrita es la intersección de dos planos. El dibujo la verdad que no creo que os ayude demasiado, pero si miráis en la parte en la que os puse las posiciones relativas entre, bueno, en general, hay un dibujo un poquito mejor que seguro que os clarifica, ¿vale? ¿Cómo se consiguen las ecuaciones generales? Pues las ecuaciones generales salen de despejar aquí, en la ecuación continua, ¿vale? Como tenemos una igualdad a 3, o sea, 3 factores que son iguales, yo, por ejemplo, pues cojo siempre estos dos, ¿vale? Con lo que consigo la ecuación de un plano y despejo, o sea, multiplico en cruz y demás, y lo pongo todo a un lado de la igualdad y luego cojo estos dos, ¿vale? Y lo mismo, multiplico y con ello consigo la otra ecuación del plano, ¿vale? Y me diréis, pero Pilito, has puesto aquí a x más bi más cz más d igual a 0. Si yo multiplico el primer término que solo depende de x y el segundo que solo depende de y, si despejo desde ahí, la z no me va a salir. Pues correcto, no tiene por qué salir. Las constantes a, b y c pueden ser 0, ¿vale? No hay ningún problema en que falle alguna de ellas. No pueden ser todas 0 al mismo tiempo, porque entonces no tendríamos nada, ¿vale? Pero sí que puede ser que alguna de ellas no esté. Incluso dos de ellas pueden no estar.
¿vale? Bueno, y con esto tendríamos todo lo que es la construcción de la recta en el espacio. Y vamos a hacer un ejemplo. Vale, pues imaginad que queremos construir la recta R, ¿vale? Que sabemos que pasa por este punto y tiene como vector director este que os he indicado aquí, ¿vale? En los ejemplos de clase tenéis el ejemplo 1 que tiene un caso un poquito particular en el que una de las coordenadas del vector director es 0 y luego también tenéis uno que pasa por 2, en vez de dar punto y vector director, pues os da 2 puntos, ¿vale? Pues ¿qué pasa cuando tenemos 2 puntos? Porque con 2 puntos podemos sacar un vector director, así que no habría ningún problema, ¿vale? También os dice cómo calcular puntos, lo revisáis después, pero bueno, para que tuvierais otro desde cero, os he hecho este. Vale, pues empezamos con la ecuación vectorial, ¿vale? La ecuación vectorial, hemos dicho que era de la forma, a mí que me quedaba x y z, y tenía que poner a un lado el punto, ¿vale? O sea, menos 1, 2 y menos 3, más el vector director, que es 2, menos 3 y 5, multiplicado por un cierto escalar lambda, ¿vale? Lambda perteneciente a los números reales. Muy bien, ya tenemos la ecuación vectorial. Seguimos con la parapléntica, hemos dicho que separábamos, pues x sería menos 1 más 2 lambda, y sería 2 menos 3 lambda, y z sería menos 3 más 5 lambda, ¿vale? Con lambda perteneciente a los números reales, ¿vale? Imaginaos que desde aquí nos dijeran que queremos calcular algún punto, pues no pasa nada, yo le doy a lambda un valor y lo despejo, ¿vale? Vale, seguimos con la ecuación continua. Despejaríamos la primera ecuación, el 1 pasaría para acá, x más 1 partido de 2 igual a y menos 2 partido de menos 3, ¿vale? Y z más 3 partido de 5, ¿vale? Aquí podemos comprobar que está el vector director abajo y el punto arriba, pero cambiado así, ¿vale? Y ahora vamos con la que a lo mejor os pueda parecer un poquito más rara porque es la única diferente con respecto al año pasado, que es la ecuación general, ¿vale? Pues, como os he dicho, me quedo primero, por ejemplo, con estas dos, ¿vale? Y tendría que menos 3 por x más 1 es lo mismo que 2 por y menos 2, ¿vale? Multiplicado en cruz. O he puesto un mínimo como múltiplo, lo que queráis. Y tendríamos que menos 3x menos 3 es igual a 2y menos 4, ¿vale? Si lo traigo, por ejemplo, para este lado de la ecuación, pues tendríamos que 3x más 2y menos 1 es igual a 0, ¿vale? Pues ya tenemos la primera ecuación. Yo digo que lo vamos a escribir como la intersección de dos planos. Pues ya tenemos la primera ecuación del primer plano, que sería 3x más 2y menos 1 igual a 0. Y ahora vamos a hacer lo mismo con estas dos, ¿vale? Pues tendríamos que 5 por y menos 2 es igual a menos 3 por z más 3, pues tendríamos que 5y menos 10 es lo mismo que menos 3z menos 9. O lo que es lo mismo que 5y más 3z menos 1 es igual a 0. Pues 5y más 3z menos 1 es igual a 0. Y ya está, ya tendríamos escrita la ecuación vectorial, paramétrica, continua y general o implícita, ¿vale? En un ejercicio de selectividad de hace unos cuantos años me acuerdo que preguntaba directamente pues construir la ecuación de la recta, que es intersección de dos planos, y os daba los dos planos. Y era solo escribirlo así, ¿vale? Tenéis que entender que cuando, o saber, mejor dicho, que cuando nos pide la ecuación de la recta escrita como intersección de dos planos, nos está pidiendo la ecuación general, ¿vale? Vale, pues ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con las ecuaciones de la recta, pero en este caso con la ecuación del plano, ¿vale? Diferencias, pues para poder construir un plano seguimos al que por ejemplo vamos a llamar pi, se le suele llamar con letras griegas, ¿vale? Necesitaremos de nuevo un punto, ¿vale? Al que llamaremos x0 y 0 y z0, pero tenemos dos opciones. O tenemos dos vectores directores, ¿vale? Que llamaremos, pues, por ejemplo, pues u con sus coordenadas 1, u sub 2, u sub 3 y
v, ¿vale? Aquí lo he puesto igual. Que tendría como coordenadas v1, v2, v3, ¿vale? O lo haremos construyéndolo con un punto, ¿vale? Puede ser el mismo. Y un vector normal del plano, ¿vale? Normal a pi. Pues por ejemplo, n1, n2 y n3, ¿vale? Son las dos formas de construir un plano. O con un punto y dos vectores directores, o con un punto y un vector normal. Con dos vectores directores, con los dos vectores directores, mejor dicho, también podríamos conseguir un vector perpendicular al plano, ¿vale? Y eso se hace con el producto vectorial, que es una de las cosas que tengo pendiente también explicaros. Así que de momento vamos a hacerlo directamente y ya os diré, o ya trabajaremos en clase, cómo construir ese vector normal a partir de los dos vectores directores, ¿vale? Bueno, pues empezamos con las primeras construcciones, que lo haremos partiendo de aquí, ¿vale? Del vector de un punto y de dos vectores directores, ¿vale? Bueno, pues la ecuación vectorial, igual que antes, tiene la misma forma. Si quiero construir el plano pi, pues necesito el punto, bueno, perdón, para cualquier punto, para cualquier x y z que yo quiera construir, necesito el punto, que sería x0, y0, z0, ¿vale? Y lo que voy a hacer es hacer una combinación lineal de estos dos vectores. Pues el primer vector, u1, u2, u3, que se multiplica, por ejemplo, por lambda, y v1, v2, v3, que se multiplica por mu, por ejemplo, ¿vale? Con lambda y mu perteneciente a los números reales, ¿vale? Podéis poner alfa, podéis poner beta, lo que queráis. Os he puesto las mismas letras que hay en los apuntes. Vale, la vectorial no cambia mucho con respecto a la anterior, o a la de la recta, quiero decir, solo que como ahora tenemos dos vectores directores, pues tenemos que añadir una suma de segundo. Lo mismo nos va a pasar también con la ecuación paramétrica, ¿vale? La paramétrica, igual que antes, solo que, pues ahora tenemos esos dos vectores, pues x0 más u sub 1 más por lambda más u sub v1, perdón, por lambda, pues con la i será i0 más v1 por lambda más u sub 1 por lambda, ¿verdad? U sub 2 por lambda más v2 por lambda, y z, que sería z0 más u sub 3 por lambda más v3, perdón, por lambda, ¿vale? Con lambda y mu perteneciente a los números reales, ¿vale? Como hemos dicho antes, pues por un lado aquí tenemos el punto, que podéis ver que aparece aquí, ¿vale? Y aquí tendríamos un primer vector que aparece aquí y un segundo vector que aparece aquí, ¿vale? Vale, pues hasta aquí todo lo que es igual a la anterior. Ahora nos quedaría construir la ecuación general, ¿vale? Porque la continua en el espacio, en el plano, bueno, para construir un plano, mejor dicho, no existe, ¿vale? O sea que pasaríamos directamente a la general. Vale, ¿y cómo construimos la ecuación general o implícita cuando tenemos un punto y dos vectores directores? Vale, pues lo hacemos a través de un determinante, ¿vale? ¿Cómo va a ser la ecuación general? Pues la ecuación general va a ser la resultante de resolver el siguiente determinante e igualarlo a 0. ¿Vale? El determinante sería en el que en la primera fila aparece x menos el punto, ¿vale? Y menos su punto y z menos su punto, ¿vale? Y en las dos siguientes filas van a aparecer los vectores directores. El primer vector director y el segundo vector director, ¿vale? Si nosotros despejamos de aquí e igualamos a 0, nos va a salir una ecuación del tipo... vamos a acomodarlo aquí. Del tipo algo que multiplica x más algo que multiplica y más algo que multiplica z más una cierta constante igualada a 0, ¿vale? No queremos saber cuánto vale esa x, no, lo que queremos saber es la ecuación.
¿vale? Podéis verlo escrito así, por ejemplo, cuando yo en la teoría os lo he puesto así tal cual, también podéis verlo apareciendo, en vez de por filas, hacerlo por columna, ¿vale? Pues la primera columna que aparezca x menos el punto, y menos el punto, z menos el punto, y luego los vectores directos, ¿vale? Dependiendo de donde miréis, pues lo encontraréis de una forma u otra, son las dos correctas, y acabaréis llegando a una ecuación de esta forma, ¿vale? De la ecuación general. Tenéis que tener mucho cuidado, claro, si queremos que este determinante, nosotros queremos que este determinante valga cero, pero no puede ser que valga cero desde el principio. Yo no puedo poner aquí dos vectores que sean proporcionales. Para poder construir un plano necesito dos vectores directores, pero dos vectores directores que sean independientes entre ellos, que no sean el mismo vector, porque si no, este determinante siempre valdría cero y entonces no tendría sentido calcular nada. ¿Vale? Eh, como os he dicho, también se puede construir, bueno, en este caso, también podemos construir la ecuación de un plano desde desde la composición de un punto y un vector normal. ¿Y por qué se puede hacer eso? Porque cuando miramos así, escrita la ecuación del plano, esta que acabamos de construir, este A, este B y este C son en realidad el vector normal al plano. ¿Vale? Entonces, si yo tengo este vector normal, yo ya podría construir esta ecuación de aquí, y ahora os diré en el ejemplo lo que haríamos para calcular la constante, ¿vale? Porque también nos he dicho que necesitábamos un punto, ¿vale? Utilizaremos ese punto para poder calcular esta constante D que no tendríamos, ¿vale? Con esto tendríamos todas las ecuaciones o la construcción de la ecuación en el plano y vamos a ver un ejemplo. Primero partiendo de un punto, o dos ejemplos mejor dicho. Primero partiendo de un punto y dos vectores directores y cuando ya lo tengamos hecho calcularemos o haremos otro ejemplo en el que lo que tengamos sea un punto y un vector normal. Vale, pues imaginaos este ejemplo en el que, bueno, igual que antes, tenéis un primer ejemplo en el que sale un punto con los vectores directores y otro ejemplo en el que lo que salen son 3 puntos, porque si tenemos 3 puntos, pues de nuevo podemos construir también dos vectores directores. Os recomiendo que siempre fijéis uno, ¿vale? Pues si tenemos ABC, pues por ejemplo que sea entre A y B y A y C, para que siempre haya un punto fijo y que ese punto sea el que cojáis, ¿vale? Pero bueno, en este caso tenemos un punto, dos vectores directores, pues empezamos por la ecuación vectorial. La ecuación vectorial sería de la forma y pues x y z sería por un lado menos 1, 3, menos 2, más menos 1, 2, 1 que multiplica lambda, más 3, 1, menos 4 que multiplica a mu, ¿vale? Por poner las mismas letras, con lambda y mu pertenecientes a los números reales, ¿vale? Bueno, continuamos con la ecuación paramétrica en la que pi pues se puede descomponer en x, que sería menos 1 menos lambda más 3 mu, y sería 3 más 2 lambda más mu, y z sería menos 2 más lambda menos 4, ¿vale? Con lambda y mu pertenecientes a los números reales. Y vamos con la última, con la general, en la que queremos desarrollar el determinante de x más 1, porque sería menos 1, y menos 3, y z más 2, ¿vale? Si te das cuenta es como que sale de, bueno, es como que sale, no, sale de traer esta primera columna, que es en la que está el punto, pues de pasarlo a la derecha, ¿vale? Y ahora los vectores directores, que serían menos 1, 2, 1 y 3, 1, menos 4, ¿vale? Y tenemos que desarrollar este determinante. Pues si necesitáis poneros abajo las dos filas os las ponéis, pero tendríamos que menos 8 multiplica x más 1, más 3 multiplica a y menos 3, y menos 1 multiplica a z más 2, ¿vale? Esas serían todas las que van en el sentido principal, digamos.
Y ahora las negativas pues serían 6 por z más 2 más 4 por y menos 3 y más 1, que la negativa la pongo luego, por x más 1. ¿Vale? Pues seguimos desarrollando, pues tendríamos menos 8x, menos 8, más 3y, menos 9, menos z, menos 2, menos 6z, menos 12, menos 4y, más 12, ¿no? ¿Sí? Menos x, más 1, ¿vale? Pues este menos 12 y este más 12 se van. Y si agrupamos, pues tenemos menos 8x, menos x, pues menos 9x, más 3y, menos 4y, que sería menos y menos z, menos 6z, que son menos 7z. Y ahora los puntos, pues menos 8 menos 9, que son menos 17, menos 17 menos 2, menos 19, menos 19 más 1, menos 18, igual a 0. ¿Vale? Pues la ecuación del plano pi sería menos 9x, menos y, menos 7z, así un poco feo, menos 9x, menos y, menos 7z, menos 18, igual a 0. Y también la podéis poner todo en positivo. Podríamos poner 9x, más y, más 7z, más 18, igual a 0. Está igualado a 0. Yo lo he puesto en positivo, pero que si quisierais multiplicar por 2, pues podríais. Si quisierais multiplicar por un cuarto, pues también, ¿vale? Cualquiera de esos sería la ecuación del plano. ¿Vale? Pues con esto tendríamos un ejemplo de cómo construir un plano sabiendo un punto y un vector normal. Dos vectores directores, perdón. Ahora vamos a hacer, que por eso me he liado, la construcción teniendo un punto y un vector normal. Pues imaginaos, por ejemplo, que tenemos el punto menos 1, 2, menos 3 y el vector normal 3, menos 4, 2. ¿Vale? Como os he dicho antes, cuando yo tengo escrita la ecuación del plano así, ax más bi más cz más d igual a 0, yo sé que esta a, b y c es mi vector normal. Por tanto, yo puedo escribir que pi va a tener la forma 3x menos 4y más 2z más d igual a 0. Porque hemos dicho que esta va a ser la primera componente ordenada del vector normal, esta b la segunda y esta c la tercera, ¿vale? Entonces yo ya tengo escrito, aquí me salió un paréntesis, yo ya tengo escrito la forma que tiene mi plano, dependiendo del vector normal, pero sigo teniendo aquí una constante, la constante d, que no sé. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a utilizar el punto para poder calcularla. Yo sé que esta es la ecuación del plano que quiero construir y sé que este plano tiene que pasar por el punto menos 1, 2, 3. Claro, si pasa por el punto tiene que cumplir la ecuación de la recta. Es decir, si yo, donde hay una x, sustituyo la coordenada x de mi punto, donde hay una y, sustituyo la coordenada y de mi punto, y donde hay una z, sustituyo la coordenada z de mi punto, yo tengo una ecuación que ahora mismo solo depende de d. Pues voy a calcularlo. Menos 3, menos 8, menos 6, más d, vale 0. Pues yo sé que la d tiene que ser 17. ¿Vale? Pues sería 9, 9 más 8, 17. Con todo esto, yo ya sé que la ecuación de mi plano, el que quiero construir, es 3x menos 4y más 2z más 17 igual a 0. ¿Vale? Como veis, es una construcción bastante más sencilla y mucho más rápida. Porque normalmente nosotros siempre vamos a querer construir la ecuación del plano, la ecuación general, ¿vale? Es la que se suele construir. Es cierto que es más rápida, pero que si partimos, como en este caso, al construir la ecuación del plano, sí que podemos hacerlo directamente desde esta parte, desde la parte del determinante,
¿vale? Tampoco es mucho más rápido, hay que hacer un pelín más de cálculos, pero bueno, ese cálculo determinante que tampoco es complejo. Y como os he dicho antes, podríamos llegar a esta misma construcción a partir de los dos vectores directores, que se hace calculando lo que se llama el producto vectorial. El producto vectorial que también es un determinante. Entonces ¿qué es lo que suelo hacer? Y lo que voy a recomendar siempre. Pues si lo que tenéis es un vector normal, yo diría que lo hicierais directamente así, ¿vale? Como este segundo ejemplo. Si por el contrario tenéis dos vectores directores, pues yo voy a decir que lo hagáis así, ¿vale? Os voy a recomendar que lo hagáis de esta forma, utilizando un determinante. Porque para calcular un determinante primero y luego tener que hacer un cálculo posterior, pues hacéis directamente un cálculo solo y ya está. Pero que si a vosotros os gusta más la ecuación general siempre partiendo desde el vector normal y cuando aprendáis a calcular ese vector normal lo queréis hacer así, pues adelante, lo hacéis así. Que no, pues menos cálculos tendréis y como siempre os digo, cuanto más cálculos hacéis, pues más posibilidades tenéis de equivocaros. Pero bueno, cada uno que coja su método y cada uno que utilice el que mejor se le dé. Y como informaciones que podáis o que debáis conocer, ¿vale? Aquí no voy a escribir nada, está la pantalla en blanco, pero porque es... Vale, siempre que os diga que, o bueno, cuando os pida que construyáis rectas o planos, tenéis que tener en cuenta, o sí, a lo mejor sí que escribo, tenéis que tener en cuenta las condiciones que os doy, cómo las podéis utilizar. Por ejemplo, si yo os pido o os digo que construyáis una recta, ¿vale? La recta R. Fijaos que esta es recta R. Que pasa por un punto, el que sea, ¿vale? Y que es paralela, que os vais a creer que esto es paralelo, a otra recta S, ¿vale? Yo de S puedo utilizar, claro, si son paralelos, ¿qué pasa cuando dos rectas son paralelas? Pues si dos rectas son paralelas, que os recuerdo que se escribía así, es porque el director de la recta R es el mismo que el director de la recta S. Entonces, ¿yo puedo utilizar el vector director de S para construir R? Sí. ¿Yo puedo utilizar cualquier punto de S para construir R? No. Porque los puntos de S no están en R. ¿Vale? ¿Qué me pasa cuando tengo un plano? Pues claro, si me dicen un plano, imaginaos que es un plano que tiene esta forma, ¿vale? Algo así. Un plano, el que sea, ¿vale? Lo dibujo un poco mejor a lo mejor. Vale, imaginaos que esto es el plano pi, ¿vale? Y me dicen que hay una recta que es paralela al plano, ¿vale? La recta R. Vale. Yo para construir pi puedo saber que el director de la recta R también va a ser un director de mi plano pi, ¿vale? Porque este sería el director y este sería el director, digamos, proyectado. Pero nunca podría coger un punto de R, ¿vale? Sin embargo, imaginaos que me dice que la recta S está contenida en el plano, ¿vale? Pues entonces sí que el director de la recta S yo podré decir que es el otro director de mi plano, ¿vale? Recordad que hacían falta dos. Y para coger un punto cualquiera del plano pi, yo podré coger el punto de la recta S, ¿vale? Sí lo puedo utilizar, pero de la recta R no, porque me están diciendo que es paralelo, ¿vale? Luego, ¿qué significa cuando me dan un vector normal, ¿vale? Los vectores normales son estos, los que son perpendiculares al plano, ¿vale? Este es el vector normal del plano pi, si a este lo llamamos pi. Entonces, si a mí me dicen que hay una recta, la que sea, vamos a llamarla T, por ejemplo, ¿vale? Que es perpendicular al plano pi, claro, si T es perpendicular, que os recuerdo que se escribía así, al plano pi, es porque el director de la recta T, que sería, si lo hubiéramos aquí dibujado, sería algo así, ¿vale? Es perpendicular al plano. Y si es perpendicular al plano, el director de esta recta T, yo sé que va a coincidir con el normal al plano, ¿vale? Es decir, si las rectas tienen la misma dirección del plano, los vectores serán iguales, los vectores directores de la recta serán directores del plano, y si la recta es perpendicular al plano, entonces el vector director de la recta será el vector perpendicular al plano, es decir, el vector normal al plano, ¿vale?
En este caso, por ejemplo, si me da t, ¿yo puedo utilizar cualquier punto de t para construir el plano pi? Pues no tengo por qué poder utilizar cualquiera. ¿Puedo utilizar? Vamos a pensar que se corta en este amarillo que voy a poner, ¿vale? En este de aquí. Este es el único punto de t que a la vez es punto de p. Yo no puedo coger este punto de aquí. Yo no puedo coger este punto de aquí abajo. Estos no están en el plano, ¿vale? Solo podría coger el punto que está justo en el plano, ¿vale? Más cosas que son interesantes. A veces, imaginaos que me dan esto, ¿vale? Me dan una recta R, ¿vale? La recta R que tiene la forma x igual a 1 más 2 lambda igual a 3 menos 4 lambda y z igual a 2 más lambda, ¿vale? Vale. Pues a veces cuando queremos calcular o necesitamos calcular algún punto que dependa de esta recta, escribimos lo que se llama un punto genérico de la recta, ¿vale? Un punto genérico de la recta es un punto cualquiera de la recta. Y diréis, pues el 1, 3, 2, ¿no? Que es un punto de la recta. Ya, pero es que el 1, 3, 2 es un punto de la recta, pero no un punto cualquiera. Cualquier punto de esta recta cumple que en su primera coordenada tiene 1 más 2 lambda. En su segunda coordenada tiene 3 menos 4 lambda. Y en la tercera coordenada tiene 2 más lambda. Porque si yo ahora cojo y pongo cualquier valor de lambda, va a cumplir va a poder formarse un punto cualquiera de esta recta, ¿vale? Y a esto se llama un punto genérico. ¿Para qué se utiliza el punto genérico? Pues para muchas cosas, pero la primera que os quiero poner, que es la primera que me ha venido en la cabeza, por eso he querido contarlo, es que se utiliza cuando queremos hacer la intersección entre un punto y un plano, ¿vale? Para hacer la intersección entre un punto y un plano podríamos hacerlo de dos formas. Como os he dicho antes, si desarrollamos o llegamos hasta la ecuación general de una recta, nosotros conseguimos la ecuación de dos planos, ¿verdad? Es decir, dos ecuaciones que dependen de tres incógnitas, que son x y z. Claro, si juntamos con el tercer plano, con el plano, como tendríamos una nueva ecuación, tendríamos tres ecuaciones con tres incógnitas y lo podríamos resolver, por ejemplo, por Cramer, ¿vale? O por Gauss. Pero hay una forma más sencilla de hacerla. Imaginaos que tenemos esta recta y tenemos el plano, pues por ejemplo, x menos y más z más 3 igual a 0, ¿vale? Por ejemplo. Y yo quiero calcular la intersección. Claro, yo sé que si se cortan es porque habrá un punto de esta recta, ¿verdad? Que sea igual a pi, ¿cierto? Pues ¿qué voy a hacer? Como yo sé que este punto que he escrito aquí es el punto genérico, voy a sustituir este punto genérico en mi plano y voy a ver cuál es el valor de lambda. Pues tendríamos que 1 más 2 lambda, que esto es la x, menos 3 menos 4 lambda. No hace falta los paréntesis, por ejemplo en el primero, pero es para que vierais que esto es lo que era x, que esto es lo que sí, en el plano, más 2 más lambda, que esta es la z, más 3 es igual a 0. Y claro, tenemos una ecuación que solo depende de ¿quién? Pues de lambda. O sea que tenemos que 1 más 2 lambda, menos 3 menos 4 más 4 lambda, más 2 más lambda, más 3 es igual a 0, ¿vale? Y tendríamos que este 3 y este 3 se va. Tenemos 2 más 4, 6 y 1, 7. 7 lambda es igual a 1 a 3, menos 3. Es decir, lambda es igual a menos 3 séptimos. Vale, yo ya sé que la recta R y el plano pi se cortan cuando lambda vale menos 3 séptimos. Y diréis, pero ¿y el punto pi? Pues muy fácil. Pues voy a coger el punto de R, el punto genérico de R, que he dicho que tenía la forma 1 menos, más 2 menos 3 séptimos, esta sería la x, 3 menos 4 menos 3 séptimos, ¿vale? Y 2 menos 3 séptimos. Y calculando las operaciones, pues aquí tendríamos 7 menos 6, que es un séptimo. Aquí tendríamos 21 más 12, que son 33
séptimos y 14 menos 3, que son 11 séptimos. Pues este sería el punto de intersección, ¿vale? Más que el punto genérico, el punto de intersección de la recta R y el plano pi, ¿vale? No sé si para estas primeras construcciones os hace falta, pero como es algo que vamos a repetir mucho, pues para que lo tengáis por ahí. Y otro ejemplo muy común es cuando nosotros tenemos escrita la ecuación de la... Bueno, a ver, pues de forma general, cuando queremos tener la ecuación de una recta, la que digamos que más fácil es de trabajar con ella o con la que más solemos trabajar es la ecuación paramétrica, ¿vale? Y hay veces que lo que tenemos es la ecuación general y lo que necesitamos, lo que queremos tener al final es la paramétrica, porque ahí podemos encontrar de forma fácil quién es el punto y quién es el vector director. Entonces imaginaos que tenemos esto, que tenemos que la recta R es 2x más 5y menos 3 igual a 0 y menos 2y más 4z igual a 0, ¿vale? No tenemos por qué tener justo ecuaciones en las que falte una de las letras, pero en este caso, pues sí, ¿vale? ¿Qué es lo que solemos hacer para conseguir la ecuación paramétrica a partir de la general, ¿vale? Pues, claro, si recordáis cuando estábamos trabajando con sistemas de ecuaciones, yo sé que si tengo dos ecuaciones con tres incógnitas, el sistema va a ser compatible y determinado. Me sobra una de las letras, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es resolver ese sistema de la forma que nosotros queramos o de la que veamos más sencilla para poder tener despejado cuánto vale esa X, cuánto vale esa Y y cuánto vale esa Z. Por ejemplo, en este caso en concreto, ¿cuál es la forma más fácil? Pues yo veo que aquí y aquí está la Y. Claro, si yo digo que la Y vale lambda, yo en la primera ecuación ya puedo despejar que X sería menos 3 menos 5 lambda, perdón, más 3, ¿vale? Porque dejaría la X sola, entre 2. Me he traído esta parte a la derecha, ¿vale? Bueno, suma y resta para que se vaya y divido entre 2. Y en la otra ecuación puedo hacer lo mismo, me llevo para allá el 2y y divido entre 4, lo que es lo mismo, y entre 2, ¿vale? Y entre 2, perdón, que sería lambda entre 2, porque hemos dicho que la y valía lambda, ¿vale? Es decir, yo ya puedo escribir la ecuación paramétrica como, si queréis ponerlo separado, si no, pues lo ponéis juntos, 3 medios menos 5 medios de lambda, y que valdría lambda, y z que valdría lambda medios, ¿vale? Pues lambda perteneciente a R. ¿Qué es lo bueno de tenerlo así? Pues que yo ya sé, por ejemplo, que un punto de la recta R, uno cualquiera, ¿vale? Sería el 3 medios 0, 0, y que un vector director de la recta R sería pues menos 5 medios, 1 y 1 medio, ¿vale? Recordad que si este es el vector director de la recta R, que si yo multiplico por 2, pues también lo sería, ¿vale? Claro, y me diréis, Pili, pues que claro, ha sido muy fácil porque tú justo tenías la misma letra. Correcto, pero bueno, imaginaos que hubierais querido, pues yo digo que a mí me gusta ponerle siempre lambda a la Z. Vale, pues yo le pongo la Z lambda, despejo aquí la I y despejo arriba igual, ¿vale? Imaginaos que no tuviéramos que una de las letras o que todas las letras están en todas las ecuaciones. Pues lo hacemos como queráis, o por Gauss o por Kramer, igual que hacíamos en la unidad anterior. Pasamos una letra o le cambiamos el nombre a una de las letras, ¿vale? Una de las letras decimos que o la X o la Y o la Z, que es lambda, y despejamos el sistema en función de ese lambda. Y ya está.